El Partido Colorado y el Frente Amplio llegaron a un acuerdo para aprobar una ley de eutanasia. Desde el Partido Nacional se oponen a dicho proyecto. Le damos la bienvenida al diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, para hablar precisamente de eso. Primero, desde un punto de vista político, ¿cómo cayó en el Partido Nacional este acuerdo que hizo el Partido Colorado con el Frente Amplio? Bienvenido a la Red 21, Rodrigo Goñi. Buen día. Ana María, quizás el tema que nos cayó mal es el apuro, ¿no? El apuro en aprobar un proyecto que implica cambios muy relevantes, yo diría radicales, ¿no? No solamente en el orden jurídico, en el orden ético, en el orden cultural. Es decir, estamos haciendo un cambio de normas claves, de conductas claves, de costumbres claves, nada más y nada menos que pretendiendo, procurando autorizarla, provocar la muerte, es decir, anticipada, ¿verdad? Es decir, provocar la muerte en cualquier circunstancia está prohibida. Tú venís y me pedís ahora que yo te provoque la muerte, por más razones que tenga, y yo no te la puedo provocar. Si tú me decís que te ayude a suicidarte, eh, y tenés muchas razones muy respetables desde tu punto de vista, yo no te puedo ayudar. ¿Por qué? Y bueno, porque la sociedad ha entendido que eh, uno tiene que buscar siempre proteger la vida, aún contra la voluntad de la persona. Es decir, y yo pongo el ejemplo más claro: si tú ves una persona que se está por suicidar, conozcas o no la conozcas, eh, lo que tendemos siempre y lo que hacemos siempre es buscar hacerla cambiar de su decisión. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿y por qué no respetás el derecho y la decisión de otra persona? Bueno, hasta ahora lo que hemos hecho es tratar de proteger su vida. Y cuando en cualquier circunstancia, Ana María, de violencia doméstica, va la policía ante una denuncia de un vecino y la persona dice, y la señora o el señor, alguno de la pareja dice, no, yo estoy consintiendo esta situación, y la policía no se da media vuelta para atrás. ¿Por qué? Y porque el Estado entiende que debe proteger siempre, aún con el consentimiento, que siempre es un consentimiento muy cuestionable en cuanto a que puede estar muchas veces definido por una situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque quien acepta que se violente contra su integridad física o contra su vida, en principio la presunción es que lo está haciendo ese consentimiento en situación de vulnerabilidad por otras razones, no porque quiera que se violente contra su vida. Esa es un poco la base de nuestra convivencia. La eutanasia cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque empieza a autorizar en determinados casos, que sabemos que es el comienzo, porque después, como en todos lados, termina ampliándose, y en el fondo lo que termina concretándose es que cualquier persona tiene derecho a que el Estado, los médicos o quien sea, le provoque la muerte anticipada. Si uno ve en Holanda, bueno, tú tenés 74 años, después serán 70, después serán 65, después serán 30, el derecho a que cada uno haga con su vida lo que quiera. Eh, eh, Eso es un cambio muy importante, Ajá. muy Eh, importante. no hay de alguna manera es un debate filosófico donde desde el Partido Colorado, en este caso también el Frente Amplio, y se podría trasladar a nivel mundial, es un debate filosófico el tema de la ampliación de las libertades individuales. Quizás no sea casualidad que los mismos que se oponen, por ejemplo, a la interrupción voluntaria del embarazo, también se opongan ahora al proyecto de eutanasia. Creo que está dentro de una misma filosofía de los que creen que hay que ampliar libertades y que sí el individuo tiene derecho sobre su vida, sobre su existencia, y hay quienes, bueno, creen que no se puede dar esa ampliación de derechos.
Bueno, nosotros creemos que no es un tema de libertad individual, Ana María. ¿Por qué? Y bueno, porque es un tema de dignidad de cada uno, del valor que la sociedad le da a cada uno. Es decir, yo te ponía, para sacarte el ejemplo de la eutanasia, es decir, tú tenés una situación de violencia o de explotación sexual en la trata de personas, los temas que yo hoy estoy manejando también en esta misma línea, eh, o en la maternidad subrogada. No, la sociedad no va a decirle tú haces lo que querés. ¿Por qué? Porque la enorme mayoría de los casos, cuando tú querés quitar la vida, cuando tú querés estar sometida a una explotación sexual, cuando tú estás dispuesta a alquilar tu vientre, no lo haces por un libre consentimiento y la libertad. En la mayoría de los casos, podrá haberlo, pero en la mayoría de los casos lo que sucede es que son personas en situación de vulnerabilidad que por no tener otras opciones toma esa decisión. Entonces yo no tengo que mirar solamente algunos casos excepcionales donde esa libertad puede existir. Yo tengo que ver cuáles son los efectos sobre el resto. Yo te podría decir, mira, hay una persona que tiene todo el derecho del mundo, está libre porque está todas las condiciones, tiene dinero, tiene salud, tiene salud emocional y quiere estar sometido a explotación sexual porque en el fondo tiene determinados gustos. Bueno, podría, yo creo que no, ¿no? Pero que en el fondo siempre hay otras situaciones que la llevan a eso. Ahora, la sociedad no permite que tú consientas. La policía, el Estado, debe proteger y de hecho prohíbe esas conductas. Te ponía el ejemplo de la violencia doméstica. No es hacer lo que yo quiero sin importar esa ley que yo estoy pidiendo que se haga para el todo, genera. No es una cuestión de libertad individual, es una cuestión, si vamos a hacerlo por ley, distinto es si la eutanasia no fuera legal. Entonces, bueno, decir, bueno, yo qué sé, yo pido que me maten, o yo me suicido. El suicidio es una posibilidad que siempre está, ¿no? Ahora, cuando lo hacemos por ley, tenemos que ver cuáles son los efectos que tiene en la sociedad. ¿Me entendés, Ana Usted María? dice, y usted dice que el proyecto que ha sido elaborado entre el Partido Colorado y el Partido Nacional no es garantista de los derechos No, de las personas, porque no, está previsto solamente para aquellas personas que están ante una terminación de su vida y un sufrimiento irreversible, porque eso es lo que ha planteado el proyecto. Usted dice que no es garantista. no, no, pero Ana María, además no lo digo yo. Es decir, es- lo dice el Colegio Médico, lo dice FEMI, todos los médicos del interior, lo dice el Colegio Médico, que nuclea a todos los médicos del país en forma obligatoria, lo dice la Academia Nacional de Medicina, lo dice el Ministerio de Salud Pública, es decir, todo lo que pasaron por la comisión de parlamentaria, todos dijeron que este proyecto no tenía las garantías mínimas. ¿Por qué, Ana María? Porque dos médicos generalistas, para decirte una cosa que tú la vas a entender fácilmente, un cuadro depresivo, muchas veces muy difícil de identificar, incluso para un psiquiatra. El psiquiatra necesita muchas sesiones para poder identificar determinado cuadro depresivo. O una situación emocional de violencia en tu casa. El médico, estos dos médicos van a ir a tu casa, si vivís en un barrio alejado o vivís alejado de la ciudad, a ver si realmente lo que... Tú tenés una enfermedad crónica, ¿verdad? No sos terminales. Mira que el proyecto es amplísimo. Tú tenés una enfermedad crónica tenés diálisis, una insuficiencia renal o una insuficiencia respiratoria. Eso es una enfermedad crónica. O una situación de discapacidad, ¿no? Ni siquiera tenés por qué estar enferma, mucho menos terminal. Es una situación amplísima. Eh, las estimaciones que nosotros hemos hecho, mucho más de 100.000 uruguayos que estarían en la situación eventual de poder pedir eutanasia. Entonces, a esos dos médicos no van a identificar una enorme cantidad de situaciones que siendo tratadas, y te digo temas sociales, ¿no? Temas internos de tu familia, temas muchos que pueden pasar, como pasa en otros lados del mundo, incluso mucho más desarrollados, ¿no? Me van a desalojar, me fue mal en mi negocio, tengo una enfermedad crónica.
Entonces, es muy delicado cuando tú vas a habilitar, además la familia no está, es decir, la familia se va a enterar de que al familiar le provocaron la muerte cuando la avisan de la mutualista para ir a buscar el cuerpo. Es decir, estamos hablando de cosas muy graves. Hay un tema de romanticismo y de libertad individual que no es tal. Acá estamos hablando de una ley de eutanasia. Estamos hablando de la ley que va a permitir que se provoque la muerte anticipada de personas que pueden vivir 30 o 40 o 50 años más, muchos jóvenes. ¿Mm? Entonces, yo cumplo, Ana María, con decir, acá no es un tema de libertad individual. ¿Tá? Y yo sé lo que va a pasar, además, porque acá va a pasar lo mismo que pasa en el resto del mundo, o nosotros somos extraterrestres. ¿Mm? La cultura de la Sí, muerte. pero ahora, usted decía en el mundo, pero por ejemplo, en países como Holanda, menos del 4% de las personas piden eutanasia, porque tampoco me parece que se puede caer en la lógica de pensar que porque se habilita una ley de divorcio, todos los uruguayos se van a divorciar. Si se habilita una ley que despenaliza el aborto para no condenar a una mujer, todas las mujeres van a querer hacerse abortos. La vida demostró que eso no es así, y esto es lo mismo. En Listo. Uruguay mueren unas 30.000 personas por año. Estamos Sí. hablando aproximadamente de unas 1.000 personas que podrían estar pidiendo la eutanasia. Ahora, No, ¿es pidiendo así? no, muriendo, Ana María. Muriendo, es decir, ese número, yo tomo tu número, que además año a año crece, ¿no? Año a año crece y va a seguir creciendo. Y además, lo que pasa en el mundo, y es lógico, de sentido común, cada vez se registran menos las eutanasias, ¿no? Porque se empieza a naturalizar el acto eutanásico. Y las nuevas generaciones de médicos, ya en Holanda, después de 20 años, ya se están formando como que la eutanasia es uno de los actos médicos, entre comillas, para solucionar ciertas situaciones que pueden durar mucho tiempo, etcétera, etcétera. Ahora, eh, ese numerito, que para mí es un número enorme, más de 1.000 uruguayos por año, que se les provoque la muerte anticipada, sería la muerte violenta más importante en Uruguay, arriba de los suicidios, que ya estamos altísimos, somos los más altos del mundo, arriba de los accidentes, es decir, de muertes provocadas, de muertes artificiales, de muertes no naturales, sería el número más alto de todos. Entonces, 1.000 uruguayos por año muertos por eutanasia con muerte anticipada, a mí me escandaliza. Y me escandaliza No, porque, aproximadamente 1.000 son los que podrían no, no, pedirla. no, no, 1.000 son los que van a morir. En la cuenta tuya, yo te la sigo, porque es de las cuentas que yo también hago, ¿no? Y advierto. En Holanda muere, y en Canadá, y en Bélgica, muere por eutanasia es el 4% de los fallecimientos. En Uruguay tenemos 30.000 fallecimientos, por lo tanto tendríamos más de 1.000 uruguayos muertos por eutanasia. Es decir, hoy pueden pedir eutanasia por este proyecto de ley más de 100.000, más de 100.000. Es decir, y yo quiero ver, con esta sociedad en la que estamos, cuando empiecen las modas de la eutanasia, que van a venir, lo advierto, yo cumplo, no es ningún cuco. Mi función es ser responsable, y yo he estudiado a fondo todo lo que está pasando en el mundo sobre este tema. Y creo que además acá tenemos ejemplos muy concretos de lo que está pasando con el suicidio. Por ejemplo, ¿sabes cuántos intentos de suicidio en Uruguay con este último aumento? Más de 30.000 intentos de suicidio por año. ¿Qué va a pasar cuando una persona con una enfermedad crónica o una discapacidad que sienta que su vida tiene un sufrimiento insoportable? Toda enfermedad crónica es incurable. Entonces yo te digo, ¿qué va a pasar cuando alguien venga con una mentalidad suicida a decirte que tiene un sufrimiento insoportable? Los dos médicos pro eutanasia, que son los que la gente va a ir, ¿no? ¿Quiénes son los médicos pro eutanasia? Digo, eso está Bueno, pero el proyecto plantea etapas, no es tan sencillo ir y pedir como tú lo planteas. El proyecto plantea etapas. dos médicos, que son los mismos dos médicos que, como yo te digo, acá hay médicos, Ana María, hay médicos que están convencidos de que la solución de la muerte anticipada es una verdadera solución. Cuando tú estás convencido de algo, tú estás convencido que ir a un lado o hacer tal cosa está bien, por eso se propone por ley. El gran cambio además que produjo el proyecto del Frente Amplio, que realmente fue un poco lo increíble de que los colorados se hayan entregado a ese proyecto, es que es un derecho
a la muerte anticipada. Cuando tú tenés un derecho es porque la ley dice está bien, está bueno, los derechos son para que tú estés mejor. Y acá se está hablando de un derecho para que tú estés mejor provocando tu muerte anticipada. No en los casos terminales. No, 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 no. Se sacó la parte terminal. ¿Y por qué se sacó la parte terminal? Después de 2 años, ¿por qué se saca la parte terminal? Porque en el fondo se entiende que esta es una situación que es buena darla ese derecho. En un individualismo, además, que yo no quiero que la sociedad siga profundizando en yo hago lo que quiero, no es lo hago yo lo que quiero, pero entre otras cosas porque tú estás en una sociedad, tenés una familia, es decir, todos sabemos las consecuencias en los duelos complejos, dolorosos, cuando hay personas que se provocan la muerte anticipada con un suicidio. Es decir, estamos tocando temas tremendamente delicados, con enormes consecuencias y muy graves. Yo lo que tengo, Ana María, yo no soy una persona de cucos, y no soy una persona de andar resistiéndome a los cambios. Mi vida dice exactamente lo contrario. Entonces, yo acá que lo que estoy planteando por un tema de responsabilidad, advirtiendo los cambios que va a tener en muertes evitables, acá sí van a haber muertes, de esas 1000 que tú decís, y 980 van a ser muertes evitables, entre otras cosas, porque la enorme mayoría de la gente que pide la muerte anticipada, muchas veces es por sufrimientos físicos, que cuando acceden a los cuidados paliativos, revierten. Tú vas al hospital Maciel y te dicen, mira, de 10 personas que vienen acá pidiendo la muerte, cuando se atienden con cuidados paliativos, 9 a los pocos días ya me dicen que no quieren morir. Entonces, ya de pique vamos a estar empujando a la muerte por no darles cuidados paliativos a muchos cientos de uruguayos que por supuesto van a ser los más vulnerables. Esa es El tema es, mi visión. ¿por qué es que los cuidados paliativos en el Uruguay no llegan al 100% de los uruguayos y está ubicado en un 60%? Es decir, hay un 40% de uruguayos que no accede a cuidados paliativos. Bueno, eso es una pregunta, Ana María. Yo tengo mi respuesta. Mi respuesta. Pero es una pregunta que yo le he formulado a la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque hay algo más injusto que tú en tu situación de sufrimiento insoportable. Que una persona que tiene recursos económicos tenga acceso al alivio y una persona que no tenga acceso a los cuidados paliativos por situaciones muchas veces económicas, sociales, viva casi que en una tortura, una crueldad. Entonces, cuando a mí el Frente Amplio y legisladores del Partido Colorado me dicen, tenemos que votarlo sí o sí, no importa que no haya cuidados paliativos. Y vos me decís, bueno, pero ¿cómo que no importa que no haya cuidados paliativos? Eso es lo más injusto, vamos a empujar a la muerte por no promover y implementar los cuidados paliativos. Y tú me decís, ¿y por qué no? Y bueno, esa es una muy buena pregunta, porque los medios están. Te pongo, arranca la Facultad de Medicina que no tiene una especialidad de cuidados paliativos. ¿Y por qué la Facultad de la Medicina de Laudelar, país solidario, humanista, Laudelar, no haya sido capaz de generar una especialidad de cuidados paliativos? Ah, qué buena pregunta para el Consejo de Facultad de Medicina. Qué buena pregunta. ¿Quiere decir que los cuidados paliativos no son importantes, no son prioritarios? Y sí, dime lo que haces y te diré dónde priorizas y cuáles son tus valores. Entonces, Y, no es un tema del gobierno, no es un tema del gobierno solamente, es un tema de los parlamentarios. ¿Por qué nosotros ahora no nos obsesionamos en que los recursos económicos de ACE, salimos peleando por cualquier bobería muchas veces, porque mirá que acá no estamos hablando de grandes platas, ¿no? Estamos hablando de platitas. Entonces, entonces yo te hago entonces voy a un tema más de fondo, que es el que me parece que la sociedad tiene que encarar. ¿Sabes qué pasa, Ana María? El cuidado como tal nos está costando. Nos está costando cuidar a los enfermos mucho tiempo, nos está cuidando convivir con la enfermedad. Ahora convivimos con la enfermedad mucho más, porque antes un cáncer nos llevaba en poquito tiempo a la muerte, ¿verdad? En meses. Ahora podemos vivir 5, 10, 15, 20 años, 30 años. Ahora, vivimos con el cáncer o con tratamientos con determinadas enfermedades. Ahora, nos está costando, no estamos dispuestos.
la Facultad de Medicina que debería estar atendiendo estas cosas. ¿Por qué? Estas situaciones, porque hoy sí convivimos más con la enfermedad. Bueno, no habrá que trabajar más en las especialidades para convivir con la enfermedad. Ya hay muchos pacientes que no se pueden curar, incurables. Por suerte, hay muchos más pacientes con enfermedades crónicas. Quiere decir que les hemos permitido sobrevivir. Queremos sobrevivir y bueno, no estamos armando un escándalo, y está bien el escándalo por los medicamentos y tratamientos de alto costo, muchas veces para vivir 6 meses, 7 meses más. Bueno, ese es el Uruguay que yo quiero, querer vivir más. Ahora, sí, por razones que muchas veces algunas están de fondo, no es un tema de libertad, por Dios. Si fuera tan fácil, es un tema de fondo. Estamos realmente con dificultades para convivir y afrontar el sufrimiento. Una sociedad que todo lo quiere ya. Entonces, queremos ya, no estamos dispuestos a acompañar tratamientos que puedan ayudar a superar el sufrimiento, entonces preferimos ofrecer una solución rápida, sencilla, barata, como es la muerte anticipada, una inyección letal. Son todos temas que tenemos que, por lo menos, reflexionar. ¿Y cuál ha sido mi obsesión? Si se me permite el término, Ana María, tú me conoces, la reflexión. Cuando a mí me atropellaron, a mí y al Partido Nacional atropellaron, que pidió un mes más para analizar, entre otras cosas, contemplar algunas observaciones que todas las organizaciones le habían planteado, y en forma insólita, no se contempló ninguna. ¿Por qué? Y bueno, porque bueno, cuando yo escuché un argumento de un legislador que decía que no podíamos pasar a noviembre porque era el Mundial, estamos hablando de la muerte anticipada, estamos hablando de provocar cientos de muertes, y el tema era el Mundial. Hubo otros legisladores que me dijeron, Goñi, no podemos seguir esto porque se nos acerca a las elecciones, y las elecciones, este tema va a ser muy difícil de explicar. ¿Cómo es difícil de explicar? Este es el gran tema a explicar, pero no por un tema de partido, es por un tema de qué sociedad queremos. El presidente ha dicho que va a esperar el debate. ¿Usted confía que el presidente Lacalle va a vetar si se aprueba la ley? Ana María, no lo sé. Naturalmente tengo el mayor deseo. Yo soy muy respetuoso del presidente, es una persona con una gran personalidad. Él naturalmente es una persona reflexiva, y él naturalmente, como lo dijo, y yo naturalmente que le creo, estoy convencido que es así, él está analizando el tema, y el debate parlamentario, el debate ciudadano, que debería continuar mucho tiempo. Las sociedades que realmente por algo están donde están, se toman muchísimo tiempo en discutir estas cosas. El Parlamento británico lleva 30 años discutiéndolo. ¿Por qué? Y bueno, porque sabe que después que abre la puerta, esa puerta no se cierra más. Entonces, y se le deja a las próximas generaciones. Yo ya estoy con 55, Ana María. Tengo que pensar en mis hijos y en mis futuros nietos. ¿Qué sociedad les voy a dejar? ¿Qué cultura les voy a dejar? ¿Cuál es el valor de la vida? Y te pongo lo último que para mí es, que estoy en la Comisión de Futuro presidiendo, con todos los avances de la ciencia. Curó o hizo tratamiento al SIDA hasta no hace mucho, ¿verdad? Era una enfermedad que tenía la muerte en poco tiempo, y de la más cruel. Tuvimos el coronavirus, hicimos una vacuna en 6 meses. Bueno, la ciencia ha demostrado, con una capacidad impresionante de curar, de generar tratamientos. Entonces, es una ciencia que cada vez va encontrando más soluciones. ¿No será conveniente seguir apostando, seguir ayudando a los pacientes, a los enfermos, a cuidarlos, a atenderlos, y a tener la oportunidad, entre otras cosas, de acceder a esos tratamientos que todos los días van apareciendo a una velocidad cada vez más abismal? Entonces, yo voy a provocarle la muerte a un muchacho de 30 años o una muchacha de 35, y a los 6 meses apareció un tratamiento que le permitía vivir 30 años más con buena calidad de vida. Me parece que tenemos que pensar 2 veces las cosas, y en este caso no se está pensando. Gracias por la entrevista. Ana María, un gusto.